y también a través de las plataformas, de las redes sociales, etcétera, que estamos llevando continuamente el mensaje de Dios que sana a esta humanidad y que la lleva a los pies de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y abrimos nuestras Biblias en el capítulo 28 del libro de Mateo. Capítulo 28, leyendo el último párrafo, empezando en el versículo 16 hasta el 20, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos en este día especial, donde estamos celebrando a tu obra misionera y al mismo tiempo, Padre Santo, dejando que tú nos pongas carga y nos pongas compromiso a cada uno de nosotros en relación a este aspecto de tu obra en este mundo. Bendícenos, Señor, bendice esta iglesia que ha captado en gran medida este llamado tuyo, y bendice a cada hermano, saca misioneros de aquí, Señor. Envía obreros a tu mies, porque la mies es mucha, mas los obreros pocos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Cristo vive. Les ruego que lleven en oración los hermanos en Colombia, en la parte fronteriza entre Venezuela y Colombia. Está ocurriendo allí una situación muy, pero muy peligrosa y lamentable. Hemos recibido hasta videos donde hay armas pesadas, hermanos, disparándose indiscriminadamente en el mismo cordón fronterizo. Y, claro, iniciado por el lado de Venezuela, lamentablemente, pues, es así. Y acá es el otro problema, también responden porque están también muy bien armados. Esto no es grupos militares de un país contra otro, más bien los militares de Venezuela contra civiles de acá del lado de Colombia. Esto ha hecho que los hermanos tengan que salir huyendo. Hay hermanos que salieron solo con lo que tenían puesto. Vimos fotos y videos. E inmediatamente nos pusimos a conversar y a mover algunos recursos para que esos hermanos no queden desamparados, porque fueron totalmente desplazados, que vivían del otro lado, pero en medio de esa conflagración donde ha habido bombas y todo a estas alturas, pues imagínense, los hermanos han huido por sus vidas. Cruzaron el río y pasaron a Colombia, a los pueblos fronterizos, y entonces esta es la situación. Esto es lo que pasaron. Otros no han podido pasar y están en medio del peligro. Así que en su oración acuérdese de ese lugar para que cesen esas hostilidades que no llevan a nada positivo, y para que estos hermanos
puedan tener lo necesario. Esta mañana recibí fotografías de allá de nuestro hermano Aris, supervisor de la obra en Colombia, donde están preparando carros llenos de carga, de mercancía, de colchones y también dinero en efectivo que llevan los presbíteros para poder socorrer en el mismo día de hoy a los hermanos en esa situación. Así que les dejo esa carguita de oración, hermanos, para que Dios los use orando. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar en esta noche, en esta tarde, sobre el tema la gran comisión del Rey a su pueblo. La gran comisión del Rey. ¿Qué Rey? Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En la Biblia el pecado es presentado algunas veces en forma individual. El pecado de fulano, de mengano, el pecado de una familia, el pecado de una ciudad y de un país también. Pero también el pecado en la Biblia es expuesto como algo generalizado. Cuando estamos diciendo el pecado en la raza humana, estamos hablando de toda la gente, de todo el mundo, sin escaparse ni uno solo. Es presentado así entonces como una especie de enfermedad, peor que una pandemia. El pecado sigue creciendo, sigue engordando, sigue extendiéndose, sigue desarrollándose. No se ve que aminore, no, más bien acelera, avanzando mucho más y arropando lo que más pueda. Últimamente los niños están en el foco de este terrible ataque de la enfermedad del pecado, aún en el vientre de su madre. Así que el diablo no está perdiendo tiempo, pero nosotros no perdemos tiempo tampoco. Como enfermedad, no quiere decir que el hombre no sea culpable de esa enfermedad. No solo se ha dejado contaminar con el virus de la maldad, sino que se alegra que ese virus viva en él y se mueve de acuerdo a lo que esa enfermedad del pecado le dicta. Como toda enfermedad, hay síntomas que se pueden ver y otros que no se pueden ver. A veces los que no se pueden ver resultan mucho más peligrosos. Hay enfermedades como el cáncer, y eso lo sabemos todos por lo que oímos, que si lo detectan a tiempo, es decir, lo ven, lo descubren a tiempo, los médicos, tiene cura. Y a veces una cura bien sencilla. Pero si no lo descubren, si no lo ven, ese cáncer avanza, y cuando ya viene a ver que ya hay síntomas por fuera también, es que ha avanzado tanto que ya no hay esperanza. Hay síntomas que se ven en un pecador y cualquiera podría decir, es un pecador. Si usted se va a la cárcel va a encontrar ahí, bueno, lo primero que va a encontrar es casi todos son inocentes, ahí todos son casi. 2 o 3 nada más ahí hay culpables. Los demás, yo no fui, fue otro, soy inocente, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que si usted ve a alguien detrás de las rejas, usted dice, es un pecador, ¿no? Algo hizo. Tiene que haber robado, tiene que haber matado, tiene que haber hecho algún delito, etcétera. Se ve los síntomas. Si usted ve a alguien tirado en la calle, desquiciado por el vicio, por ejemplo, del alcohol o de la droga, que también abundan en nuestra sociedad, usted fácilmente puede deducir que es un pecador. Tiene síntomas. Ahí están los síntomas, son visibles.
Pero también hay síntomas que no se ven, repito, más peligrosos, como el de la persona muy educada, tal vez con 2 o 3 títulos académicos, tal vez con una posición social importante, con cargos de dirección en el mundo, y diremos es una persona respetable, pero los síntomas están por dentro. Son esos que no se ven, que si se escarba un poco, tal vez se encuentren y salgan a la luz. Pero lo cierto es que están carcomiendo la personalidad de ese individuo. El pecado es, pues, hermanos, en ese sentido, una enfermedad terrible, peor que el virus del COVID-19. De hecho, es una pandemia universal de todas las edades, que lo único en lo que no puede entrar, pero afecta, como ya dije antes, es a las criaturas, a los niños pequeñitos, ¿verdad? Por lo menos diría yo hasta los 5 años tal vez, cuando ya el medio ambiente que rodea a ese niño en su escuela y en otros medios, especialmente si no tiene un buen fundamento de parte de sus padres, empieza a filtrarlo, y ya usted empieza a ver y a oír acciones y palabras que indican que ya el virus del pecado empieza a germinar en la vida de ese pequeño niño, mucho más en este tiempo, que la edad esa en que el pecado puede aflorar en la vida va bajando en nuestra niñez, lamentablemente. Por eso los niños son hermosos, ¿verdad? Son lindos por lo que son. Es que el niño es algo muy semejante a Dios, algo precioso. El Señor mismo abogó por ellos varias veces. Por eso hay que defender la vida, hermanos, donde estemos. Nunca podremos ser partidarios del aborto, de la muerte, mucho menos de seres indefensos, como son los niños en el vientre de su madre, que ya en algunas ciudades del mundo están permitiendo que aún dando a luz y antes de cortar el cordón umbilical, la madre puede decidir si vive o si muere. Dígame si el pecado no ha desarrollado realmente. La maldad humana, hermanos, es grande. Nadie crea que somos buenos. No hay ni uno bueno. El único bueno es Dios. En su misericordia Él nos cambia porque hay una medicina. En su misericordia y por la fe que tenemos en Él, Él hace una obra transformadora en nosotros. Y hoy somos lo que somos por la misericordia de Dios. Y aún así tenemos que estar vigilantes y ser cuidadosos, porque si no el enemigo nos monta en el carrito también. El Señor lo reprenda. En siglos pasados existió una enfermedad muy contagiosa producida por un virus que se llamó la viruela. El COVID va llegando a 3 millones de muertos en un año y pico. En un año para redondear. Esta enfermedad solo en el siglo XX mató 500 millones de personas. El COVID tiene, creo que el 5% de mortalidad, si no me equivoco, por lo menos aquí en Panamá ese es el porcentaje. En otros países es un poco más, pero el promedio no debe andar mucho más de eso. El promedio de la viruela era el 30%.
De cada 100 morían 30 y no había forma de escaparse. Y no es una enfermedad que surgió nueva en ese tiempo. Realmente la enfermedad de la viruela tiene como 3000 años de existencia y había estado matando gente todo el tiempo, y era una enfermedad muy visible porque el cuerpo se llenaba de erupciones, de ampollas primero y de pústulas después, que reventaban y que hacían desfiguración del rostro y otras partes del cuerpo. La viruela era una enfermedad sumamente difícil de contrarrestar, hermanos míos. Y fue así que en la misericordia de Dios, porque allí está la misericordia de Dios, un médico rural llamado Edward Jenner de Inglaterra, médico rural que vivía allá donde se criaban vacas y todo eso, observó y descubrió la forma de contrarrestar la enfermedad de la viruela. Viendo a mujeres que ordeñaban a las vacas, encontró allí la luz de Dios para dar con la medicina adecuada. Y lo hizo, gracias a Dios. Lo hizo porque él descubrió que poniendo tejido contaminado en personas que tenían una clase de viruela animal que se llama viruela bovina, se contagiaba de viruela bovina, que no era peligrosa, pero al mismo tiempo se inmunizaba de la viruela mala esa que sí mataba gente en cantidad. Y lo descubrió por las mismas que ordeñaban, que a veces tenían esa viruela y nunca tuvieron la viruela mortal. Él empezó a pensar todo esto, claro, todo esto fue un proceso y se fue perfeccionando esta vacuna, gloria a Dios. Por eso le dicen vacuna de vaca. Vacuna es concerniente al ganado vacuno, particularmente las vacas, que son pues las madres del ganado vacuno. Por eso le dice vacuno, gloria a Dios. En este caso se le llamaba, o se le llamó vacuna. La primera vacuna que hubo fue la vacuna contra la viruela. Acá en América, hermano, llegó esa enfermedad, hizo desastres. Totalmente se expandió por toda América y hubo miles y miles y miles de personas muertas. Solo en el mismo año que se descubre la cura, en ese mismo año habían muerto 2.700.000 personas. Es para que tengamos una idea, ahora que sabemos lo que es una pandemia. Estamos hablando de números horrorosos, alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios le dio sabiduría a un hombre y pudo encontrar la cura. Y luego la vacuna vino. Yo me vacuné contra la viruela un par de veces, creo, porque todavía en los años 70 y 80, en ciertos países se requería la vacuna de la viruela, porque la viruela fue erradicada. La única enfermedad que ha sido erradicada es la viruela. Tiene grandes privilegios, ¿no? La primera vacuna y la primera enfermedad erradicada. Cuando decimos erradicada, no es una palabra encontrada, eso es una definición, esa palabra es una definición de un estatus de una pandemia. No es lo mismo decir controlada
que erradicada de acuerdo a esos estándares. Cuando se dice erradicada es que ya no hay en el mundo. Qué maravilloso, ¿no? Maravilloso, gloria al Señor. En el año 1967 es que se puso la meta de erradicar la vacuna y fue erradicada en 1978. Fue el último caso allá en África de viruela y ya de ahí nunca más se reportó otro, únicamente uno que se hizo en Inglaterra, pero por accidente, porque estaban los reservorios del virus en un laboratorio y por accidente el que estaba allí, uno de ellos se contaminó con ese virus y le dio la viruela. Obviamente fue una noticia, pero no es que la enfermedad estaba allí presente, sino que él llegó a coger y a tocar lo que no debía coger y tocar. Ahora mismo ya ni en los laboratorios hay virus de viruela. Está erradicada. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. Sí, porque yo doy gracias a Dios. Aún por los conocimientos científicos, por las medicinas y vacunas y por los medios que el mundo tiene que le transmiten bienestar y salud. Eso viene de parte de Dios. Ese medio ambiente creado y esa materia prima usada está dentro de la propiedad de Dios. No la trajeron del planeta Saturno, ni de Marte, ni de la Luna. Estaban aquí, donde Dios ha creado todas las cosas. A su nombre. Entonces, amados míos, tenemos una enfermedad virulenta, una pandemia terrible en el mundo, que no es el COVID-19, sino que es el pecado, la maldad humana. ¿Lo puede resolver la educación? No. ¿Lo pueden resolver los médicos y la ciencia médica, que Dios los bendiga? No. ¿Lo puede resolver algún alcance de bienes materiales y riquezas? No. No lo resuelve nada que sea terreno, porque esto, el único que lo resuelve es Dios, y nosotros tenemos la vacuna. Cristo vive para siempre. Sí podemos proclamarle al mundo: tenemos la vacuna contra el pecado. Nos ha hecho libres del pecado. No es que somos perfectos o que no somos pecadores, lo seguimos siendo por naturaleza, y esta naturaleza, como dice Pablo refiriéndose a la carne, está enferma, sigue enferma. Acuérdese que nuestro cuerpo todavía no está redimido. Está redimida nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Ya está redimido por el Señor Jesucristo. Pero el cuerpo necesita ser resucitado para ser redimido. Todavía no lo somos. Por eso es que está expuesto el cuerpo a ser nuestro enemigo en contra de Dios. Es decir, la carne nos puede arrastrar al mal. Y no es que somos inmunes, que esto no pueda producirse. Pero lo que sí decimos es que Dios tiene un método para que usted no sea un juguete del diablo. Antes de Cristo, sí, el diablo podía hacer lo que quería. Antes de conocer al Señor, el diablo te decía: es hora de adulterar, y allí ibas tú. Es hora de tomar, y allí ibas a la cantina. Se perdiera lo que se perdiera, hasta la comida de los hijos. Hora de pelear, y no aguantabas nada, y creías que eso era grande y que eso te hacía importante y respetable. Nada de eso.
el diablo te dominaba y nos dominaba. Pero cuando llegó Cristo, nos dio un poder. Nos dio un poder. Y ahora cuando el diablo viene con sus desafíos, podemos decirle: tú puedes ser grande allá, puedes pelear y ganarle a los que no tienen a Cristo, pero conmigo está el capitán de capitanes, el verdadero peso pesado, es Jesucristo el Rey. Así que podemos pelear, tenemos la capacidad de luchar y de pelear contra el pecado. Esa es la vacuna, diríamos el medicamento que queremos entregar a este mundo, y es lo que el Señor tenía en mente cuando le dio la gran comisión. Aquí lo leímos. ¿A quienes comisionó? Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿A quienes comisionó? A sus discípulos. No comisionó a la gente en general en Israel. Comisionó a los que eran sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Bueno, primero los salvos. Gente que lo había aceptado, que lo había seguido por 3 años y medio. Gente que andaba detrás de Jesús oyendo su palabra, porque amaban la palabra. Gloria al nombre de Dios. Genuinos seguidores del Señor. ¿Por qué digo genuinos? Porque aquí no estaba ni Judas ya. ¿Por qué no los comisionó el Señor estando Judas ahí? El segundo año pudo haberlo hecho, que fue un año de mucha popularidad del Señor, muchos seguidores tras de él. No, esperó este momento cuando ya por lo menos ni Judas estaba por ahí, para hacer ver que esta comisión es a gente genuina, seguidora de Jesucristo. Si nos ubicamos en el tiempo de esta gran comisión, tenemos también una enseñanza. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Fue después de la resurrección del Señor. Y la resurrección del Señor es la victoria certificada y completa de Cristo Jesús sobre el pecado, sobre la tumba, sobre la muerte, sobre el infierno y sobre el diablo. El Señor lo reprenda. Ese fue el tiempo oportuno cuando todos podían verlo resucitado y decir: este no es solo palabras, este ha vencido. Como diciendo: si él ha vencido, también me puede dar la victoria a mí. Gloria a Dios. También tendríamos que mencionar el lugar donde él extendió y mandó esta comisión. Allí está, en el mismo pasaje que he leído. Gloria a Dios. Llevó a sus discípulos a Galilea, al monte donde les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿A dónde? Fue a un lugar privado. No vociferó a todos: vengan al monte, aquí a Galilea. No. Él les dijo a ellos: vayan al monte de Galilea y me esperan ahí. Ahí voy a llegar. Quiere decir que los apartó del bullicio, los sacó de su modus vivendi, los llevó a un lugar apartado y separado, y por lo tanto era un lugar donde el mundo no ejercía su dominio ni su influencia. Podríamos decir que este lugar era un lugar de comunión espiritual. Lo había sido ya antes, gloria a Dios,
comunión personal con Cristo. Es allí donde se produce la comisión, para gente que está en comunión con Él, para gente que se apartó un poco del bullicio y se separó para estar con Jesús. Gente que estaba esperando oírlo. Gente que decía, ¿para qué nos habrá convocado aquí? Quiero saber para qué nos convocó. Era el terreno preparado para que Jesús pudiera ponerles esta carga encima, porque estaban dispuestos a asimilarla. Sea Dios glorificado. Es el mismo Señor el que entonces les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¡Qué privilegio! Estas son las verdaderas llaves del reino de Dios, las que tuvo Pedro inicialmente cuando predicó la primera vez ante los judíos en el aposento alto, y luego predicó en casa de Cornelio, un gentil. Quiere decir que abrió puertas tanto a judíos como a gentiles. Pero nosotros también tenemos la comisión de abrir la puerta. Claro que sí, tenemos el mensaje, hermano. No permita que el diablo minimice ese gran recurso que Dios nos ha dado. Si usted va dentro de este orden en que Dios comisionó este grupo de discípulos, su palabra, que es palabra que Dios le ha dado, tendrá un efecto, producirá algo en el oyente. Si no en todos, en muchos de ellos, en algunos de ellos o en uno de ellos, pero siempre valdrá la pena. Siempre habrá un resultado cuando se expone la poderosa palabra de nuestro Dios. Y en este trabajo no estamos solos. Dice la Escritura, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es una seguridad. No nos mandó a pelear alguno que ha perdido sus batallas, sino que nos manda a pelear uno que ha triunfado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que nos ha dicho: vayan y prediquen, porque ha dicho antes: yo tengo toda autoridad y tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Cristo vive para siempre. Esto se entiende por revelación de Dios, hermanos. No es algo que usted y yo vamos a entender con estas células cerebrales simplemente, sino con algo mucho más profundo que eso. Alabado sea el nombre del Señor. Pero repito, Dios está mandando a gente obediente, a gente fiel y a gente que es salva. No puede darle este mandamiento a quien no lo es. Por eso no puede predicar el ministerio de salud, ni puede predicar el ministerio de educación, ni tampoco el ministerio de turismo. Ningún ministerio está preparado para predicar la palabra. ¿Sabe quién es el que está preparado? El verdadero ministerio cristiano de la iglesia del Señor Jesucristo. No podemos fallarle al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Habrán discípulos, hermanos. Él lo ha prometido. Esto lo dice con respecto a la misma autoridad
que emana del Señor y de su palabra y del poder del Señor. Usted no va en el poder suyo. Usted va y yo voy en el poder de Cristo el Señor. No vamos en nuestro propio nombre, vamos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. No importa que algunos se burlen. Volviendo al ejemplo de Edward Jenner, el que les hablé que descubre la vacuna de la viruela, le sacaban lo que hoy serían memes por toda Europa, donde ponían algunos como que le estaba saliendo una vaca de su cuerpo y se burlaban de él, que venía con vacas y que con vacas iban a curar, y burlándose. Generalmente los que tampoco sabían mucho, y algunos que sabían también, ardían de envidia porque ellos no eran los que habían descubierto tal vacuna. La gente se burla del Evangelio, pero eso no nos debe limitar. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que testificar del poder de Dios. Y predicar, hermanos míos, me refiero primeramente con el ejemplo. Porque ustedes saben que el mensaje queda diluido. Hay algo que lo desactiva cuando el instrumento que lo está exponiendo no tiene una vida consecuente con ese evangelio. Si usted es un mal hablado, querido amigo, querido hermano, ¿qué va a predicar? ¿Van a salir 2 clases de agua por una sola fuente? ¿Amarga y dulce? No, no es posible. Si a usted lo oyen gritar en grandes peleas en el hogar, ¿a quién va a evangelizar así? No puede. Si lo ven meterse a un prostíbulo o a una cantina a tomar, ¿a quién va a evangelizar? ¿O va a evangelizar con un cigarrillo en la boca y a decirle a la gente que abandone los vicios? No tendrá ningún efecto. Por eso es que, repito, el Señor llama a gente que es obediente y que es discípulo ya, que camina con Cristo Jesús. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. El equipo que Dios nos ha dado para llevar también en esta gran comisión es su presencia, que implica protección, que implica provisión, que implica poder. Cuando sea necesario, Él está allí para respaldarnos y de alguna manera se hará sentir de que está con nosotros para cumplir nosotros el trabajo. Tenemos la medicina, hermano. Tenemos la medicina. Llámese vacuna o tratamiento, como quiera usted llamarle. Pero tenemos. Hay que proclamar que la tenemos. En Cristo. La vacuna, y vuelvo aquí para concluir con esta parte también de la viruela, fue un simple traspaso de agentes vencedores. Agarraron el virus mismo de la viruela y se lo inyectaron al buey. El buey es más fuerte, la sangre como que es más fuerte, y contra la viruela ni hablar. Le inyectan al animal el virus y de inmediato empieza una batalla, porque, hermano, la sangre está viva, tiene muchos agentes que están haciendo guardia todo el tiempo, que están haciendo sus rondas continuamente. Eso es cuestión de segundos y le dan la vuelta al cuerpo y saben que entró por donde, a dónde, qué espina se clavó, qué herida se hizo, etcétera. E inmediatamente hay agentes especializados. Hasta existen
unos glóbulos blancos especializados en virus. Qué cosa más tremenda, ¿no? Como si fuera un gran ejército, ¿no? Y cuando es un virus, llaman a este contingente. Y ahí van por la sangre. Muchos mueren en la batalla. En una pequeña infección, por ejemplo, de gripe. Ese estornudo, el moco que a veces o siempre produce, el resfriado, tiene que ver con esos cadáveres de soldados que pelearon por usted. Y al meter ese virus en la sangre del animal, se produjo eso, empezó la batalla. Una guerra campal de vida o muerte. Los glóbulos separados y preparados para esto, le hicieron la guerra al virus. Y como era una sangre fuerte, que estaba libre, por cierto, de la enfermedad, la sangre, a través de sus glóbulos, logró agarrar al virus, rodearlo y desactivarlo. No podía seguir de ahí. Lo derrotaron. En el propio ambiente donde él hacía lo que quería y donde hacía el daño, allí lo acorralaron y allí lo derrotaron. Después de un tiempito, toda la sangre del animal se llenó de anticuerpos que no admitían ni la entrada de ese virus. Y entonces allí es donde sacaron sangre de este animal, pero no era ya cualquier sangre, era una sangre victoriosa, porque había vencido el virus. Y eso sirvió de materia prima para hacer la vacuna, que veían a alguien que tenía la enfermedad y se la ponían, y eso le hacía triunfar sobre la enfermedad. En otro que estaba expuesto se la ponían y ya no enfermaba. Es decir, una vacuna que hacía el efecto al 100%. Miles y miles y miles y millones de vidas fueron salvadas por medio de ese medicamento. De una vez este médico se hizo famoso, lógicamente, pero él siempre se mantuvo, y esta es una historia muy interesante, humilde. Dice que siempre vivió en su misma casa, a pesar de que se hizo millonario, porque tuvo que vender todos esos derechos y todas esas cosas, pero siempre se mantuvo como un médico de pueblo, que atendía gente. Se dice que en un día nada más vacunó 200 él mismo en su casa. Eso quiere decir mucho, ¿no? Era un hombre sensible. Quiere decir que también el corazón de este médico estaba preparado para lo que descubrió. Pero lo cierto es que de allí fue que se pudo erradicar. ¿Sabe usted que eso es lo que tenemos también que proclamar nosotros? Hubo un momento en que el Hijo de Dios, libre de pecado, porque su sangre era sangre preciosa, pero en la cruz Él se hizo pecado por nosotros. Todo el pecado de la humanidad lo llevó en la cruz. Ahí era donde lo estaban inyectando con el virus del pecado. No porque Él lo hiciera, sino porque tenía que llevarlo. Y dentro de esa sangre se produce una gran lucha, una batalla campal. Y esa sangre gloriosa logró la victoria. Llegó un momento en que el virus fue quebrantado. La enfermedad del pecado fue detenida. Se obtuvo la medicina, gloria a Dios.
Una medicina poderosa y eficaz al 100%. Y el Espíritu Santo, de allí es que trajo la vacuna. La vacuna contra el pecado. Y puede estar alguien muy contaminado, pero le aplican la sangre victoriosa de Cristo. Y es libre. Es libre de toda contaminación. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted sabe lo triste que hubiera sido que ese médico se quede con la vacuna para él solo. Y diga, no, esto es mío, esto es para yo estar bien, me la pongo yo y ya quedo yo libre. Sería un egoísmo a la 10ª potencia. ¿Y qué le pasa a usted, mi hermano querido, que no comparte el evangelio? Que nadie sabe que usted es evangélico en su trabajo o en su escuela, querido joven. Es lo menos que se puede hacer. Lo menos, el primer paso. Hay gente que no tiene carga para predicar el evangelio. Quiero decirle, hermano, que en este día es un día propicio como aquel día de la gran comisión, para que el Señor ponga un poquito de carga en nosotros aquí y en muchos que nos escuchan, y podamos empezar a coger muy en serio esto que el Señor nos ha comisionado. Bendito sea el nombre de Dios. Y compartir las buenas nuevas de salvación, que es la medicina que el Señor nos ha puesto a administrar. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a estar de pie. Dios eterno, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú nos has comisionado. Gracias por esa confianza, Señor. Gracias porque yo sé que tú tienes también confianza en tu pueblo. Que tu pueblo no fallará. Que tu pueblo va a responderte, Señor. Y aquí estamos nosotros, queremos responderte positivamente, Señor. Bendice esta iglesia, Padre. Si hemos ganado almas, ayúdanos a seguir ganando muchas más para el reino tuyo. Si hemos predicado a uno y a otro, que podamos seguirlo haciendo y aún más, que podamos anunciar que en Cristo hay salvación, que no hay necesidad de quedar a expensas de este mundo engañador y del pecado que corrompe a la humanidad, que podemos, Dios mío, presentar una salida en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad de esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te pido que llames obreros, que llamen misioneros, Señor, a predicar este evangelio. Hay muchos que se han entregado a ti, Señor. Hay muchos que te han dicho, Señor, aquí estoy. Llámalos, Padre, inclúyelos en este gran ministerio de fe y de poder. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive. Denle un aplauso al Señor, hermano. Hemos gozado con esta palabra. Y no solo nosotros, enviamos saludos a los hermanos en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Torino, Italia, en Puerto Rico, en Argentina, en Darién, en Colón, en la 24 de diciembre, en Chame y en Llano de Jesús. ¿Cuánto enviamos nuestros saludos, hermanos? Dios les bendiga a todos. Y qué bueno que tenemos la inyección, la vacuna, ¿verdad? Contra el pecado. Somos libres. Ya no somos arrastrados. Ahora tomamos una decisión. Decimos no, hasta aquí. Qué bueno, compartamos, hermano, esa palabra, esa bendición, esa carga
llevémosla en el corazón y podamos traer. Mire, a veces solo invite a un amigo, invítelo a la iglesia, invítelo, llévelo, dígale, vamos, te acompaño. No, yo, tranquilo, vamos, solo vamos, ven, vamos, yo tal pasaje te pago, vamos, yo te espero allá o vamos juntos. No, yo soy tal religión, vamos, está bien, vaya con su religión, vaya. Y que Dios haga la obra en esa vida, hermano. Que el Señor se glorifique y que tome control de todo.